Vamos a comenzar. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 3 se da por aprobada y el acta de la sesión número 4 queda a disposición de las diputadas y diputados de la comisión. El abogado secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se recibieron los siguientes documentos por la comisión. Un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria del señor Maya, que declara el olivo y la aceituna del Valle de Azapa como patrimonio regional y promueve su denominación de origen. Se recibió un oficio del director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, por medio del cual informa sobre las decisiones adoptadas en relación con los equipos de los programas PDTI y PRODESAL. También se recibió un correo del gabinete del director de presupuestos, quien da sus excusas para asistir a la sesión de hoy. Se recibió también una carta de la presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado, quien informa que tomaron conocimiento y prestó su aprobación al informe y trabajo respecto a las conclusiones de la Comisión Bicameral encargada de analizar y proponer fórmulas para mejorar los factores de determinación del avalúo fiscal de los predios rurales, especialmente de aquellos que están destinados a la producción agrícola. También se recibió un oficio del Director Nacional de Servicio Agrícola y Ganadero, que en cumplimiento de las glosas presupuestarias, informa sobre el número de fiscalizaciones y muestras realizadas en el contexto de inocuidad alimentaria, particularmente de las importaciones de trigo y sus derivados que realiza nuestro país, detallando el resultado de los mismos y el país de procedencia. Otro oficio del Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que también en cumplimiento de las glosas presupuestarias, informa sobre los ajustes de grado que se hayan realizado en este periodo, si es que los hubiese, junto con informar la existencia de una mesa de trabajo para abordar las diferencias salariales al interior del instituto. Otro oficio de la directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, que en cumplimiento también de glosas presupuestarias, que contiene los datos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, donde se incluyen superficie beneficiada, monto beneficiado de los canales y que han participado en los concursos de la Ley 18.450. Respecto al uso de los fondos de sostenibilidad de las cuencas, informaron que el CNR no dispone de esta información y lo anterior según se solicita en la glosa número 2 de la Ley de Presupuesto. También, Presidenta, se recibió un oficio de la directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, por medio del cual informa sobre el detalle de las obras realizadas para el financiamiento otorgado por INDAP y CNR, con sus características y dimensiones y la distribución geográfica. Otro oficio de la directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, por el cual da cuenta también en cumplimiento de las glosas presupuestarias, lo que contiene los datos de su gestión entre el 1 de enero del año 2026 y 31 de marzo del 2026. Otro oficio de la directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, que también en cumplimiento de la glosa presupuestaria, manda su gestión referida al 1 de enero y el 31 de marzo de este año. Un oficio de la directora ejecutiva del Instituto Forestal, que también en cumplimiento de las glosas presupuestarias, informa sobre los proyectos de innovación alimentaria financiados con este programa, identificando localización y potenciales beneficiarios de esa innovación. Otro oficio del Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que también en cumplimiento de glosas presupuestarias, informa el detalle de los montos y proyectos que destinan al desarrollo de usuarios del sector apícola. Informan también en los mismos términos respecto de los montos y proyectos realizados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario en colaboración con los gobiernos regionales. Otro oficio del Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, también en cumplimiento de glosas presupuestarias, quien informa en relación a los recursos del Programa de Desarrollo de Inversiones que se destinen a apoyar las actividades relacionadas con el maíz, trigo y otros granos. Deberán ser trimestrales e informados a las comisiones de Agricultura de la Cámara de Diputados y del Senado. Una carta del presidente del Consorcio del Sur y en representación de los gremios agrícolas del sur de Chile. Pone en conocimiento de esta comisión el trabajo del Consorcio Agrícola del Sur, instancia que reúne a las principales organizaciones gremiales del sector en la zona sur del país. Informa que el consorcio ha participado activamente en el análisis y discusión de iniciativas que impactan al sector silvoagropecuario, articulando una visión técnica y gremial sobre los principales desafíos productivos, regulatorios y de desarrollo del mundo rural. Esa sería toda la cuenta, señora presidenta.
Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Algún diputado o diputada que tenga palabras sobre la cuenta? ¿No? Perfecto. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Para que se refiera a la para que se refiera, ¿sí? Después, ¿no? Al final. Final. Acuérdense que lo dejamos para el final de la... ¿Tendremos por una final? Espero que sí, Bueno. pero lo dejamos para el final. ¿Sobre la tabla? ¿Sobre la cuenta? Sobre la comisión, porque nosotros partimos tarde, pero terminamos igual a las 5, ¿verdad? Sí, efectivamente, se nos descontaron 30 minutos. Ok, muchas gracias, Es presidente. por eso que después que lea la orden del día, vamos a establecer un tiempo de intervención para que podamos escuchar a todos los invitados y así enfocarnos, o sea, hacer más breve la intervención y tener un foco por cada uno de los invitados. Para que se refiera al ajuste fiscal que afectará al presupuesto del Ministerio de Agricultura y las consecuencias que dicho ajuste tendrá sobre la cartera, medidas que se adoptarán para apoyar a la pequeña y mediana agricultura debido a los efectos que ha implicado el alza del combustible, particularmente el alza vendido de fertilizantes en Chile y su impacto en los costos agrícolas. Para eso está invitado el subsecretario de Agricultura, don Francesco Venecián, el jefe legislativo ministerial, don Felipe Pereira, y la asesora comunicacional, doña Cintia Alfaro, que están confirmados. También, para que se refiera al ajuste fiscal para el presupuesto del Ministerio de Agricultura y sus efectos, está invitado el director de presupuesto, don José Pablo Gómez, que se ha excusado para que se refiera a las medidas que se adoptarán para apoyar a la pequeña y mediana agricultura debido a los efectos que se ha implicado el alza de combustible, particularmente el alza de fertilizantes en Chile y su impacto en los costos agrícolas. Los invitados son el director nacional subrogante del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, don Arnaldo Lavarro, y el asesor don Carlos Herreros, el subdirector nacional subrogante de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA, don Sergio Soto Núñez, y el jefe de política sectorial, don Eduardo Ramírez Vera. Esos son los invitados que tenemos para hoy. Partimos y le damos la palabra al subsecretario de Agricultura. Antes, subsecretario, ¿les parece si las intervenciones las hacemos de máximo 1 minuto por cada uno? ¿Sí? Al final de la presentación del subsecretario. Perfecto. Tomado el acuerdo, subsecretario tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, a los diputados presentes y diputadas presentes, haremos una presentación del estado de avance hoy día y la situación que nos está afectando como sector agrícola, tanto respecto al tema de alza de fertilizantes, combustible, los antecedentes obviamente que maneja también INDAP respecto al historial de comportamiento de precios, volúmenes, y las medidas que se están tomando en los distintos servicios del agro, sean usuarios perfil INDAP o usuarios no perfil INDAP. Para conocimiento, en conformidad al decreto de ley de Hacienda 104 de fecha 6 de febrero, se solicitó la administración anterior una rebaja de un 0,7% del presupuesto de ley, que equivale a 6.750 millones. Esos efectivamente fueron rebajados conforme al detalle expuesto en el siguiente cuadro, completando un total de 6.750 millones, afectando principalmente a INDAP por 4.480 millones, CONAF 1.085 millones, SAC 400 millones, Comisión Nacional de Riego 608 millones. Dentro de los programas más afectados, ¿sí?, en el caso del programa de riego por 3.000 millones, programa de desarrollo de inversiones de INDAP por 900 millones de pesos, subtítulo 22, bienes y servicios de consumo de CONAF, 1.085 millones, y en el caso del bono de riego de CNR por 400 millones, así como el programa suelo degradado, 400 millones. Partimos nosotros en esta administración con un presupuesto ya recortado. Respecto con fecha 13 de marzo, a través de la circular número 12, el Ministerio de Hacienda
instruyó a los distintos ministerios una rebaja transversal de un 3%. En el caso de Agricultura, esa rebaja considera 30.590 millones de pesos. Esa rebaja todavía no se ha hecho efectiva y no la vamos a presentar en este minuto, producto de que DIPRES tiene que manifestarse y formalizar la rebaja. En paralelo se trabajó con una propuesta, con cada uno de los servicios, siempre con el foco de no afectar aquellos programas que son relevantes para la actividad agrícola, programas suelo degradado, en el caso de INDAP, programas de fomento y apoyo a la agricultura, y en el caso de la Comisión Nacional de Riego, programas de inversión en materia hídrica, tecnificación, construcción de embalses. ¿Qué es lo que se recortó? Programas que históricamente, y por los informes también que habíamos solicitado a DIPRES, no han sido efectivos o no tienen alcance, no se ha materializado en activos o en acciones concretas que ayuden a la actividad agrícola, sino más bien estudio, investigación u otros. Por lo tanto, reiteramos que obviamente como ministerio nos hacemos cargo, pero siempre enfocado a no afectar la actividad productiva. Respecto a los criterios que se utilizaron para esa reducción presupuestaria, es programas mal evaluados, programas nuevos que no tenían la madurez suficiente para demostrar si hay algún impacto y las que no han tenido un impacto comprobado. No es un recorte lineal como mencionamos, o sea, dentro de los mismos servicios, no todos son transversales en un 3%, sino que algunos se les carga menor o mayor rebaja. Respecto hoy día a la situación que vive la agricultura, el sector silvoagropecuario enfrenta un escenario de alta incertidumbre producto de factores externos que han presionado fuertemente los costos, especialmente fertilizantes y combustibles. Hay que entender que cualquier abastecimiento nacional de fertilizantes son a lo menos 2 meses para que el producto esté en nuestras bodegas en Chile, ¿sí? Hoy día, recién con la apertura de los pasos de buque, no significa que inmediatamente se va a disponer de estos fertilizantes, porque la guerra lo que provocó también fue deterioro en la infraestructura para las plantas procesadoras. Así que ese es un problema que lo más probable es que lo vamos a empezar a sufrir a partir de agosto de este año. Hoy día el mercado local maneja fertilizantes, el problema es que los maneja a un costo muy por sobre los que manejaba el sector agrícola la temporada pasada. Las plantas procesadoras nacionales hoy día, las plantas de distribución han tenido que ajustar ciertos productos nuevos, bajando la concentración de nitrógeno en el caso de la urea, que es una de las alzas más relevantes, entregando hoy día, disponiendo a los agricultores urea con 40% de nitrógeno, lo cual también le permite a los distribuidores bajar un poco el precio. Pero sigue siendo un problema importante. Por lo tanto, dentro del contexto global tenemos alta dependencia de zonas críticas, fuerte vínculo con precios de energía, gas natural. ¿Eso por qué le afecta a las plantas? Porque se abastecen de gas para poder procesar los fertilizantes. Tenemos un mercado concentrado en pocos países. Hoy día lo que se está haciendo, ya se hizo, son ciertos acercamientos con Argelia, con Bolivia, que son países que tienen también producción de fertilizantes, y estamos viendo cómo poder incorporar un nuevo proveedor para evitar estos riesgos que no dependen lamentablemente de nuestro país. El impacto reciente que tiene los fertilizantes, un 107% de incremento anual en el valor de la urea, un 96,6% mensual. En las mezclas nitrógeno, fósforo, potasio, más o menos un 50% de alza, explicadas por energía, logística y conflictos internacionales. Las mezclas hoy día es el problema que le afecta fuertemente al sector de granos, que está preparándose para la temporada de siembra, producto que la mezcla es la que tiende a compensar las deficiencias nutricionales que tiene el terreno. Dependiendo de la zona central, generalmente uno podría pasar
la siembra con urea, a lo mejor, ¿sí? Esperando término de temporada, un poco reponer con urea nuevamente, aprovechando parte de los nutrientes que tiene el suelo de la temporada anterior. Sin embargo, en el sur, que tenemos mucha volatilidad, que tenemos productos que son muy necesarios como el fósforo o el potasio, se requiere de una mezcla. Por lo tanto, el sembrar con urea solamente no tendría los beneficios que requiere la actividad agrícola. Efecto en Chile, producto de esta alta dependencia de importaciones, fertilizantes, combustibles, productos fitosanitarios, aumento directo de los costos agrícolas, indexado a combustibles, fertilizantes, presión sobre precio de alimentos, esta tiene una afectación directa hacia el IPC, disminución de capital de trabajo en agricultores, producto de la pérdida de liquidez. Esto está asociado principalmente a que hoy día estamos con un precio también de granos más bajo. El agricultor liquida en esta temporada, tiene que pagar los insumos para poder iniciar su proceso de siembra y los insumos muchas veces se pagan o contado o 30 días, 60 días y tiene que pagar el IVA y el valor neto de los productos, no teniendo necesariamente los montos para hacerle frente a estos compromisos. Dentro de las medidas de acción de corto plazo, apoyo en alza de los costos de abastecimiento, mediano, que ya lo comenté, conversaciones con Bolivia y Argelia para poder abastecerse, y de largo plazo, cómo podemos un poco mejorar la eficiencia y alternativas productivas, bajar la dependencia, entre comillas, de petróleo, base a energías renovables no convencionales. Dentro de las medidas concretas hoy día que se están tomando, hay medidas que al agricultor le pueden afectar en un mediano plazo, ¿sí? Las medidas de corto plazo hoy día está dado por comprar fertilizantes a precios más razonables, sobre todo el sector de cultivo, que esa es su premura hoy día. Pero en paralelo hay otras medidas que son de mediano plazo que apuntan a darle más sustentabilidad en el tiempo al agricultor. Dentro de ello, la Comisión Nacional de Riego focalizará esta temporada recursos específicos en energías renovables no convencionales, concursos de tecnificación y nuevos programas especiales dirigidos a innovación. Esto en los términos de la última modificación de la ley 18.450. ¿Por qué acá nos referimos a programas especiales? Es porque ya se le formalizó al director nacional de Comisión Nacional de Riego de que se generen programas específicos en base a la región donde se concentra hoy día la Comisión Nacional de Riego. Hay un paraguas de proyectos base, pero cada región puede tener la facultad de decir, ¿sabe qué más? Nosotros en Araucanía necesitamos principalmente potenciar la construcción de pozos profundos y la Comisión Nacional de Riego entonces levanta proyectos para pozos profundos. ¿Ah? En el caso del norte, ¿sabe qué más? En el norte necesitamos tecnificar riego con cinta, bueno, el foco va a ser tecnificación de riego. Hoy día dentro de los programas de tecnificación están los convenios CNR-GORE. Los gobiernos regionales de algunas regiones han hecho un gran aporte a la inversión en materia hídrica, quinta, sexta región, séptima región, y la próxima semana que están citados todos los Ceremi de cada respectiva región, tienen obviamente la instrucción de acercarse nuevamente a los gobiernos regionales para levantar nuevas propuestas tanto en lo que es tecnificación como en otros tipos de programas, suelo degradado u otro, que también el gobierno regional se puede hacer parte. En el caso de INDAP, el programa de riego PRI, el PRA y el PROM, intrapredial, asociativo y obras menores, son para los proyectos aprobados en el 2026, con anterioridad al alza y que aún no han sido construidos. Se aumentará en un 30% el subsidio de los costos directos asociativos al proyecto. Aquí el foco dentro de este reajuste de presupuestario ha estado en que la plata llegue a inversión, no tanto asesor y más inversión en materia de solución a las problemáticas.
Dentro de las medidas concretas está el programa de suelo degradado, bonificación de insumos, hoy día esto es perfil INDAP, confinamiento por parte de INDAP de hasta un 70% del costo bruto de los insumos por un monto máximo de 200.000 pesos por hectárea, con tope 5 hectáreas por usuario. En el caso de bonificación de servicios también tenemos cofinanciamiento por parte de INDAP de hasta un 70% del costo bruto de los servicios, máximo 200.000 pesos por hectárea, con tope 5 hectáreas. Dentro de las medidas, en este caso se adelantó la entrega de ambos beneficios a los usuarios de INDAP en las regiones de O'Higgins, monto de 800, casi 900 millones de pesos, distribuido en insumos y servicios. El sector de Doñihue hoy día está programada la entrega para finales de abril, Las Cabras 22 de abril, ahí están las fechas, San Vicente 24 de abril, San Fernando mediados de mayo, Santa Cruz 7 de abril. Región del Maule por 1.500, 1.300 millones, entregados también en la zona de Parral, y en Linares está programada para esta semana. Las regiones que no aparecen acá es porque se están levantando con los equipos en terreno de cada región. En el caso de la región de Ñuble también tiene 700 millones programados para la fecha de 23 de abril, tanto en insumos como en servicios. Dentro de otra de las medidas está la incorporación de un monto máximo de 100.000 pesos por hectárea con un tope de 5 hectáreas para el financiamiento de combustibles a aquellos productores propietarios de maquinaria que sean utilizadas en algún proceso productivo del cultivo. Esto considera también para aquellos propietarios de maquinaria o los que le prestan servicio para la actividad agrícola. Se compromete también el mismo presupuesto 2025 para créditos de corto plazo, al igual que el 2025, en rubros como maíz y arroz sin corte presupuestario. Estos son usuarios no pertenecientes al programa de cultivos tradicionales y perfil INDAP. Salen de que no hoy día que no tienen ningún acompañamiento adicional, de un total de 2.200 agricultores de INDAP. Acá existe un programa para cultivos tradicionales de 714 agricultores. Acá hay un programa de apoyo a través del gobierno regional de la sexta y séptima región. La propuesta es un programa espejo al programa de cultivos tradicionales, insisto, apuntando a colaborar en la compra de los fertilizantes o las semillas para esta nueva temporada de siembra. Entrega también, insisto, estos fondos para insumos, servicios y asesoría técnica. Estos son usuarios de perfil INDAP y que no se encuentran en el programa por no contar con recursos de la institución. Dentro del sector vitivinícola, seguimos en la línea de usuarios de INDAP. Nosotros se atiende a más de 4.200 atendidos con asistencia técnica, 2.000 en Ñuble y 800 en Maule. Eso representan casi el 50% de la producción. El adicional está distribuido en otras regiones. Dentro de las inversiones total planificada para el 2026 son 1.400 millones. Maule y Ñuble, como mencioné anteriormente, un poco consideran 800 millones y esto beneficia aproximadamente a 500 productores. Existen créditos por 1.100 millones con cobertura a 400 productores adicionales. Créditos. Acá entramos en la línea de las medidas ministeriales, ¿sí? Que un poco apuntan perfil INDAP y no INDAP, acelerar la entrega de los apoyos directos, en eso están hoy día los directores regionales, activar los mecanismos de compra oportuna por parte de Cotriza, si bien estamos terminando la temporada de trigo, tenemos que prepararnos para la temporada de maíz, ¿sí? Que viene más o menos marzo del próximo año y diciembre, enero será temporada de trigo. Por lo tanto, tenemos que ser más proactivos con Cotriza en comprar en forma oportuna y con volúmenes que sean capaces de un poco permitir al agricultor tener una alternativa de colocación de su cosecha. Hay una solicitud de recursos y programas de transferencia con los gobiernos regionales, tanto para INDAP, SAC, ELINEA y la CONAF, enfocado, insisto,
apoyo a pequeños agricultores, programas de suelo degradado, forestaciones, recuperación de suelo y algunas investigaciones asociadas, en el caso de Línea, a resolver problemas agrícolas. Se activó el programa de Corfo de financiamiento a medianas y pequeñas empresas afectadas. Esas son inversiones en energías renovables no convencionales. Se está focalizando y adelantando los concursos de la Comisión Nacional de Riego en eficiencia energética de riego. Tenemos hoy día trabajo sobre la modificación del programa de suelo degradado para apoyar el mejoramiento estructural de los suelos. Programa de suelo degradado ha ido bajando en su grado de afectación. Ese en su minuto financiaba preparaciones de suelo, enmiendas, fertilización, rastraje, cosas así, y tenía mayor cobertura. Producto de la baja entrega de recursos fue perdiendo peso específico y apoyo para el sector agrícola no usuario de INDAP, ¿sí? Y hoy día nosotros estamos levantando nuevos recursos para un poco fortalecerlo, y también para flexibilizar un poco las indicaciones de este mismo programa de suelo degradado. Reestructurar y ampliar las coberturas de agroseguros para beneficiar a mayor cantidad de agricultores ante problemáticas climáticas y extemporáneos, como en este caso incendios. El rol del Ministerio de Agricultura, y lo comentó la Comisión del Senado en su minuto y lo reafirmamos, es velar por la seguridad alimentaria de Chile. Esa es la primera y el gran objetivo que tiene el Ministerio de Agricultura. Dentro de las medidas interministeriales que están ya planteadas a ministerios como el de Hacienda, Energía, son la activación de FOGAPE, el diferir el pago del IVA como apoyo al capital de trabajo del agricultor, solicitud de aplazamiento del pago de las contribuciones, dejar sin efecto los horarios de punta al sector agrícola, crédito Banco Estado a 18 meses plazo, contingencia generará impacto en 2 temporadas y evaluación de beneficios tributarios temporales. Ahora nos vamos a referir respecto al porqué de esta problemática, también el tema de fertilizantes. Parte de la información que hoy día se está activando también en forma más ejecutiva hacia las distintas asociaciones gremiales, agricultores, organizaciones de productores agrícolas, es la información que entrega ODEPA en forma oportuna, de tal manera que se tomen decisiones con información actualizada, y eso corre no solamente para los cultivos, sino también en el caso de frutales, distintos tipos de producciones, de tal manera que el agricultor, cuando toma la decisión de sembrar, sea una información dura, sabiendo cuáles son las proyecciones que va a tener el mercado, y que no nos pase lo que nos pasa hoy día con la cereza, o el día de mañana que nos pueda pasar, no sé, con el avellano europeo, que siendo un muy buen negocio, bueno, ¿quién define o quién le dice a un sector agrícola cuándo topa techo? Exactamente. Distinto es si el sector, teniendo a su mano todas las proyecciones de producción, precios internacionales, expectativas, sumándole las producciones nacionales, los precios nacionales, viendo dónde hay un quiebre, pese a esa información de alerta entregado por ODEPA, el agricultor quiere tomar la decisión de seguir plantando. Le doy el paso, por favor, al director subrogante de ODEPA para que haga una pequeña presentación. Una lámina, eso sí la voy a comentar, que no sé si se la pasó la segunda. Hoy día, en términos generales, ¿está expuesta? ¿Sí? Ya. En términos generales hay una lámina que para rematar lo que son cultivos, que refleja cómo ha ido evolucionando a la baja la superficie productiva de cultivos en Chile: trigo, maíz, arroz, avena, y cuál es el consumo o las hectáreas que requiere Chile para ser, por llamarlo así, sustentable, y nosotros en general estamos al 50% en contra de lo que realmente requeriría Chile.
Eso es un dato importante porque Chile tiene un potencial productivo que se puede colocar en el mercado nacional, pero hoy día las condiciones no permiten que se proyecte esta actividad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta, por la invitación. Muchas gracias, subsecretario, por darnos la oportunidad de dar cuenta de lo que está desarrollando ODEPA. Por favor, Felipe. Bueno, la invitación consiste en dar cuenta de las acciones que está desarrollando la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias con respecto a la coyuntura de combustibles y de fertilizantes, por todos conocidas. En este aspecto, las acciones de ODEPA están asociadas a la fecha al monitoreo semanal al precio de los alimentos. ¿Ya? Esto es un monitoreo que estamos desarrollando a partir de la información que levantan los reporteros de mercado que tiene ODEPA en varias regiones del país, especialmente en la región metropolitana, y damos cuenta de la situación semana a semana en relación a las 4 semanas anteriores y la variación anual que presentan estos precios de alimentos que ahí vamos a explicar más adelante un poco más en detalle. Después tenemos un monitoreo semanal también a las importaciones de fertilizantes y mandatado por nuestro ministro, por nuestro señor subsecretario, el poder coordinar, avanzar en un plan de acción en fertilizantes. ¿Cuál es el rol de ODEPA entonces en este contexto? Proveer evidencia para toma de decisiones, monitorear el desempeño sectorial y anticipar riesgos y articular esta información y los diferentes actores públicos y privados que son parte de las cadenas agroalimentarias que caracterizan a nuestro país. La siguiente. Bueno, esta es la lámina que ha explicado muy bien nuestro subsecretario respecto a lo que es la evolución de la superficie sembrada en los 4 cereales aquí antes mencionados, tanto trigo como maíz, avena y arroz. La siguiente, Felipe. En este sentido, el monitoreo semanal a los precios de los alimentos, ¿cuál es el propósito? Más allá que es lo lógico y lo que es parte de nuestro accionar, que es informar a la autoridad ministerial para la toma de decisiones respecto a lo que es la evolución de los precios de los alimentos, es poder también profundizar el análisis y diferenciar cuáles son los efectos que son a causa del alza de combustibles y o alza de fertilizantes, como aquellos que son propios de la temporada, aquellos que son propios de oferta y demanda y que en el fondo caracterizan a los diferentes alimentos que llegan día a día al canal Feria Libre o al canal mayorista. ¿Cuál es la metodología? Tenemos una captura de precios habitual, rutinaria, con respecto a los reporteros de mercados en diferentes grupos de alimentos. Estamos hablando de frutas, hortalizas, tubérculos, lácteos y huevos. Son alimentos que forman parte de la canasta básica de alimentos y tienen una relativa importancia en el IPC propiamente tal. Los precios y variaciones son publicados en el sitio de web de ODEPA a diario y el informe de análisis es enviado semanalmente a la autoridad para su conocimiento. ¿Cuáles son las acciones? Desarrollamos este análisis de mercado, como antes previamente lo he mencionado, e informamos a la autoridad y proveemos evidencia para que en el fondo podamos ir teniendo un monitoreo permanente y poder desarrollar algunas acciones en particular. La siguiente, Felipe, por favor. Aquí tenemos una gráfica de lo que es cómo tenemos presentada esta información en la página web de ODEPA. ¿Ya? En la página web de ODEPA, como bien se menciona, tenemos un Power BI, que es una completa caracterización, un diseño gráfico que nos permite ir observando la variación del precio de los alimentos en diferentes canales de comercialización, en diferentes regiones y, como también lo mencionamos, a través de diferentes periodos de tiempo. Última semana, periodo anual, relación a la semana anterior, etc. La siguiente. Bueno, monitoreo semanal a las importaciones de fertilizantes. Si bien, como vamos a mostrar más adelante, tenemos una información de carácter mensual que tenemos publicada en la página web, una valiosa información que muchos de los gremios de productores la conocen y pueden reconocer en ella el aporte de información. ¿Cuál es el propósito de este monitoreo semanal? Informar a la autoridad respecto a la evolución que presentan hoy día la importación de los fertilizantes con uso agrícola que ingresan a nuestro país y desarrollar en la medida de lo posible los respectivos análisis de mercado que tienen que ver con los efectos que están teniendo en la producción de alimentos y los diferentes precios que se dan tanto al ingreso a territorio nacional, costo de importación, CIF, y el precio a distribuidor nacional y promedio Araucanía. ¿Cuál es la metodología? Para lo que es la
el análisis de la importación ocupamos básicamente información de aduanas, y para la información de lo que son los precios de la Araucanía, Araucanía es la única región por la cual ODEPA al día de hoy tiene un levantamiento de precios a nivel de distribuidor. Y a nivel nacional lo que desarrollamos es un análisis a partir de los precios web obtenidos a nivel de las diferentes páginas en donde se comercializan diferentes de estos tipos de fertilizantes. ¿Cuáles son las acciones? Desarrollar este análisis de mercado con carácter semanal, ir informando continuamente a nuestra autoridad respecto a la evolución y tratar en la medida de lo posible de adelantarnos y hacer un detallado análisis. Por ejemplo, en el caso de la urea, la mayor concentración de importación se desarrolla entre los meses de abril y los meses de septiembre, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que saber y la diferente comunicación con los actores privados, en este caso del mercado. La siguiente. Esto es lo que les quería mostrar. Aquí está el link de la página web. En la presentación ya la acabamos de enviar a la Secretaría de la Comisión, en donde podemos acceder a este interesante Power BI, donde tenemos la información de importación de fertilizante, por tipo de fertilizante, ese costo de importación, los precios de la Araucanía, los precios web. Acá podemos visualizar, en el fondo, conocer los diferentes precios y volúmenes de importación que se van generando a través de los diferentes años. No es una serie de tiempo de un año, son varios los que existen en esta web. La siguiente, Felipe. Esto es hoy día donde está focalizando su trabajo hoy día ODEPA, en función de lo encomendado por nuestro ministro y nuestro subsecretario. Trabajar en la coordinación de un plan de fertilizante. El nombre inicial que le hemos asignado, que puede sufrir modificaciones, es Chile Produce Seguro. En este contexto de los fertilizantes podemos dar algunas cifras. Por ejemplo, la urea, las importaciones a la fecha son de aproximadamente 76.618 toneladas. Esta es la información a la semana pasada, que es la semana número 16 del año. El precio CIF se ha incrementado un 13,2% y, el volumen de importación de urea, casi un 90% de mayor importación de urea entre el mes de enero y la semana recién pasada. ¿Ya? Eso no quiere decir que tengamos un gran stock de fertilizantes, porque como bien les mencionaba, la mayor parte de la importación se concentra entre los meses de abril y los meses de septiembre. Es ahí donde el monitoreo es muy importante y la comunicación que tengamos con los agentes del mercado. En el caso del superfosfato, al revés. Se genera una disminución en el volumen de importación en igual periodo de referencia sobre el 60% y el precio CIF se incrementa un 16% y el precio a distribuidor nacional, esta es la información que obtenemos a partir de las diferentes páginas web, se ha incrementado 5,8% en los superfosfatos y 50,7% a nivel de la urea en este periodo versus igual periodo del año anterior. La siguiente. Esta es una gráfica, lo voy a pasar muy rápido porque ya lo hemos explicado, pero aquí podemos ver en el fondo entre el año 2018 y el año 2026, en la barra azul, el acumulado de importación entre enero y la semana número 16, y en la serie de color rojo podemos ver los diferentes valores de CIF de importación que nos entrega aduana. Hoy día nos encontramos en un volumen de importación acumulado similar a lo que ocurría el año 2023 o el año 2020, alcanzando algunos pics en otros momentos. ¿Por qué no explica lo que es el CIF? El CIF es el costo de importación que es ingresado principalmente por los importadores, registrado en aduana, es el costo que tiene el valor FOB de inicio de importación, al cual se le incorporan los valores de seguros y fletes, ¿ya? Ese es el valor con que ingresa a Chile y el cual después toma el mercado ese valor y lo lleva obviamente a un valor a distribuidor nacional y evidentemente a productor, a consumidor, a los cuales se van sumando otros costos que tienen que ver con el modelo de comercialización. Gracias. La siguiente. Bueno, ¿cuál es el propósito entonces, lo que nos ha encomendado la autoridad ministerial a ODEPA respecto a este plan de acción? Es coordinar las acciones del sector, favorecer diversas reuniones tanto del sector público como del sector público privado, poder reunirnos con los gremios de productores, con las empresas de fertilizantes. ¿En qué sentido? Con la
con la urgencia de poder levantar posibles acciones que podamos generar para ir en apoyo de nuestros productores agrícolas. ¿Qué acciones? Estamos haciendo este monitoreo semanal de disponibilidad de fertilizantes, prospección de nuevas fuentes de abastecimiento de fertilizantes, poder ver el acceso al financiamiento, tanto a través de INDAP, Banco Estado, Corfo, a través del FOGAPE. Identificación de espacios normativos que puedan ser optimizados, como por ejemplo a través del SAC. Celeridad en trámites de internación, SAC y aduana. Ahí podemos hacer quizás algunas acciones. Y aumentar la eficiencia del uso de fertilizante de INEA INDAP y otras acciones que podamos ir conociendo en la medida que vamos teniendo estas reuniones semanales que son, como les digo, son de corto plazo. La siguiente, Felipe. Con el objetivo de tener 2 reportes semanales, la semana anterior y la presente, respecto al monitoreo de precios de fertilizantes, y a fines de esta semana tener identificados los compromisos institucionales. Así la próxima, nuestra autoridad podrá, en el fondo, con la información que logremos recopilar de Banco Estado, de Corfo, de INDAP, de SAC y de otras instituciones, poder en el fondo definir cuáles son las acciones que podemos en concreto poder aplicar en este escenario en el cual nos encontramos. Yo creo que con eso... Muchas gracias. ¿Continúa usted, subsecretario? Sí, agenda, legislativa que tenemos presentada como ministerio y la cual también solicitamos un poco se nos pueda apoyar porque hay temas que indirecta o indirectamente también le afectan al sector. Bien, muchas gracias, subsecretario. Antes de dar la palabra nos falta INDAP, ¿no? ¿Que su presentación? ¿O fue...? ¿La incorporaron dentro de la misma? Ya, perfecto. Entonces, está presente el director de INDAP por si Sí. existe cualquier duda o pregunta. Exactamente. Pero no va a exponer, ¿no? Está Ya, puesto. ok. Muchas gracias, subsecretario. Damos la palabra entonces a los parlamentarios. Les pedimos, sí, son las 4:17, para que después puedan responder las autoridades. Vamos a dar 1 minuto de intervención por parlamentario para poder hacer las respectivas preguntas. Diputada Navillán. Muchas gracias, presidenta. Bienvenidos a los invitados y para hacerla corta, yo creo que acá estamos frente a 2 temas distintos. En primer lugar, el tema del alza de combustibles, donde claramente necesitamos una señal del Ejecutivo que consiste básicamente en medidas muy concretas. En primer lugar, volver a recuperar, que podamos nosotros recuperar los agricultores el 100% del específico. Mientras esa señal no se dé, acá la señal es que el gobierno no tiene ningún interés en la agricultura y lo digo con todas sus letras. Y en segundo lugar, acá lo que necesitamos es una señal respecto de lo que es el avalúo de los predios agrícolas. Eso va a ser más lento, pero el tema del 100% del específico tiene que ir. Tiene que ir, porque esa cuestión es una condición sine qua non y es línea roja. Ahora, respecto del tema de la falta de insumos, efectivamente, y tal como hemos dicho en ocasiones anteriores, esto es un problema, nuestro principal proveedor de insumos de fertilizante es China, y China cerró las puertas, India compró antes, y producto de todo esto, sencillamente se produjo hoy día una falta de insumos como nitrógeno, potasio, NPK, etcétera, para poder fertilizar previo a la cosecha. El problema es que estamos sembrando hoy día. Por lo tanto, cada día que pasa sin medidas concretas, el agricultor toma la decisión de no sembrar y ojalá parcelar. Y todo esto es nefasto para la agricultura. Yo creo que es súper importante que se entienda desde el mundo del Ejecutivo la relevancia de este tremendo problema que tenemos. Para el próximo año podemos solucionar el problema a través de un aumento de presupuesto de cochiza. Eso ya lo hemos conversado. Pero hoy día hay acciones concretas que sí pueden tomar, por ejemplo, a través de Corfo. ¿Por qué no fomentar una línea de crédito a través de Corfo para que los agricultores puedan renovar su maquinaria agrícola como una manera de ahorrar? Porque una maquinaria nueva gasta menos combustible que una maquinaria que tiene 15 o 20 años, que es la que normalmente ocupan los agricultores. Y
En último lugar, Presidenta, para no alargarme tanto, acá usted, el subsecretario, habló por su intermedio, Presidente, del financiamiento vía, por ejemplo, Corfo y Banco Estado. Banco Estado hace años dejó de ser el banco de los agricultores y el banco de los chilenos y es un banco más. Yo creo que estaría bastante bueno que las autoridades actuales del Banco Estado entendieran cuál es su papel. Ellos no son un simple banco comercial. Su principal labor y para lo que fueron creados fue para apoyar a los chilenos. Ojalá volvieran a cumplir con su papel. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputada Navellán. ¿Algún otro diputado Valenco? Sí, la verdad es que, bueno, en cada sesión que uno tiene en esta comisión se aprende más cosas de la agricultura y es un tema bastante apasionado, diría yo. Pero, y justamente por eso, por la importancia que tiene, me preocupan algunas cosas. Aquí los expositores plantean una frase para el bronce, digamos, dice: el rol del Ministerio de Agricultura es velar por la seguridad alimentaria de Chile. Totalmente de acuerdo, y debería ser el eslogan, digamos, de las políticas agrarias del Ministerio. Pero me preocupa una cosa, o sea, aquí en toda la exposición yo no escuché ni leí la palabra emergencia. Y la verdad, no se trata de echarle benzina al fuego, ¿sí? Exagerar, ni mucho menos. Pero estamos hablando de la agricultura. Varios dirigentes del sector, gente importante que sabe el tema, a nivel nacional han planteado la situación de los insumos, lo que son estas cosas de los abonos, ¿cómo se dice? Los fertilizantes. Entonces me preocupa porque se está hablando de un 70%. Ese 70% significa que para sembrar, después para cosechar, se va a incrementar ese 70% al consumidor. Es un proceso, si no estoy diciendo que no se puede hacer, es un proceso. Y más aún pensando de que los resultados agrícolas, las cosechas van a ser buenas y no van a tener ningún problema, tanto de la sequía o algún bicharraco que se meta por ahí, en fin, o sea, en tiempos normales. Al final del día, quien paga los platos rotos es el consumidor, los chilenos y chilenas. No estoy hablando de la exportación yo. Y me preocupa porque nosotros por mucho tiempo, o sea, ya en la cultura, de que somos un país que actuamos después que viene, ¿qué pasa? Hay un término, me olvidadizo ya. ¿Perdón? Gracias, compadre. Somos reactivos. Y yo creo que en este caso necesitamos en estos tiempos ser proactivos. Entonces, digo yo, ¿qué planes tiene el Ministerio para enfrentar la crisis que viene? Porque sí o sí viene una crisis. Y esa crisis va a repercutir en la calidad de vida de los chilenos. Sin desmerecer otros frentes productivos como, no sé, la vivienda, por ejemplo. Pero aquí estamos de comer o no comer, de tener porotos o no tener porotos, de tener lentejas o no tener lentejas, como sucedió por la pandemia. A las 2 semanas o antes, Chile quedó sin lentejas. Y el mismo presidente hoy día de la Sociedad Nacional de Agricultura, en esos años era ministro de Agricultura, tuvo que exportar no sé cuántas toneladas de lentejas para los chilenos, que eran necesarias para las canastas que se están repartiendo, sí, imagínate. Entonces, a mí me preocupa qué medidas se van a tomar, porque no podemos seguir esperando. Yo le digo, entiendo que se necesita un análisis mínimo a través del INDAP, en fin, de línea, en fin. Comparto la frase que dijo usted de que no le iba a meter tanto asesor y más que nada que los fondos lleguen directamente al campesinado, y eso es importante porque a veces del 100% llega el 25% nomás a los viejos al campo. Ahí ya sabe perfectamente. Y el resto, 75%, se queda en estudio, análisis, seminarios y cosas por el estilo. Siendo importante, a veces no son tan necesarias. Entonces, mi pregunta es si ya el Ministerio tiene alguna medida para enfrentar la crisis que se nos viene. Y si no pasa nada, mejor, pero hay que ser
atentos a lo que viene, porque eso va a repercutir en la calidad de vida de los chilenos, y así como viene la mano, la benzina sigue subiendo, el combustible es vital para este tipo de actividades productivas, además de que el sector agrícola ocupa una, si no me parece que segunda, después de la construcción, trabajo para la gente, si las crisis se enfrentan con trabajo, pero si a los campesinos, y aquí van a afectar a todos, a los grandes, a los medianos y a los chicos. Entonces no sé qué medidas tendrá el ministerio, a lo mejor los tiene y yo no sé si es posible saber, porque los viejos en Aysén por lo menos ya están medio intranquilos, bastante intranquilos diría yo, campesinos. Gracias. Bien, muchas gracias, diputado Alinco. Voy a reiterar la solicitud del tiempo, por favor, para ir de manera más concreta. Son las 4:25 y no vamos a alcanzar a los varios. Diputado Ramírez tiene la palabra. Diputado Lilayú, ahí sí. Diputado Ramírez. Ahí. Muchas gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio agradecer la presencia del subsecretario y todos los que han hablado, ¿cierto?, y nos han entregado esta información. Yo más que nada quiero rescatar, ¿cierto?, en el tema del recorte, que allí en algún momento cuando estuvo el ministro Campo acá, hablábamos sobre la preocupación, ¿cierto?, de los proyectos de conducción del agua, de las aguas, la canalización y esos revestimientos, y vi ahí en la presentación de que era bien poco el recorte que se había hecho, y eso me satisface justamente, y la preocupación que yo manifestaba en aquel momento. O sea, se hizo recorte, pero no tanto, ¿ya?, como primera parte. Y segundo, lo que ya me han antecedido la palabra, lo han manifestado, ¿cierto?, con bastante fuerza, pero quiero resaltar, ¿cierto?, el tema de los abonos y los fertilizantes, que se hablaba, ¿cierto?, de una posibilidad aquí en Bolivia, que se estaba estudiando esta posibilidad de poder tener acercamiento en este comercio. Creo que sería importante apuntar con fuerza esa posibilidad, señor subsecretario, porque creo que lo que se ha manifestado como preocupación es tan cierta que cada día, ¿cierto?, los agricultores lo están manifestando con bastante fuerza, el tema de las fertilizaciones, ¿cierto?, y la urea, que son elementos que se necesitan, ¿cierto?, para poder hacer que el campo produzca. Eso nomás, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Ramírez. Diputado Lilayú. Muchas gracias, presidenta. Saludar al señor subsecretario y a todos los otros invitados. Una pregunta, si los fertilizantes se están vendiendo en Chile más caros de los que realmente valen, y las empresas que compran la producción no están reconociendo el alza de costo al productor, puede que estas premisas estén equivocadas, pero es lo que en este momento he recogido. Entonces el productor chileno, el de cereal y el lechero, estaría pagando a la cuenta por dos lados, paga más por lo que compra y recibe menos por lo que vende. Entonces eso se llama descapitalización, y eso está ocurriendo ahora, señor subsecretario. La pregunta no es culpable. ¿Cuál de los cuatro estamentos va a ser responsable, digamos, de lo que está sucediendo? Digo responsable porque esto lo estamos heredando ahora. Y si la siembra de mayo falla por el precio y la falta de urea, o sigue cerrando productores lecheros en los lagos, digamos, ¿cómo vamos a responder a eso? Pues responsabilidad, no hablo de culpabilidad, que quede claro. Esa es la pregunta que tengo. Muchas gracias, diputado Lilayú. Diputada Nuyao. Gracias, presidenta. Saludar al señor subsecretario y a quienes le acompañan también de INTAP. Bueno, a él se le convocó para que se refiera al ajuste fiscal para el presupuesto del Ministerio y su efecto que ha tenido con el alza del combustible. Yo me alegro que haya tomado y esté tomando la decisión, porque todavía la DIPRES no le ha señalado con exactitud dónde va a existir
esta rebaja, pero en sus palabras me da tranquilidad que no se va a tocar a la pequeña agricultura, donde están Prodesal, PDTI, PADIS. También no se va a tocar en riego, que es necesario para muchas familias, para la producción misma. Y yo creo que hay situaciones que se debieran tal vez debatir en otra instancia, porque nosotros, si debiéramos hoy día, para muchos dice, esta alza del petróleo termina prácticamente generando un gran problema, no tan solo a otras rubros, sino en particular a la agricultura, porque son quienes tienen que producir los alimentos, como usted muy bien lo ha señalado. Por lo tanto, esta alza de los fertilizantes va a dejar a muchas personas hoy día sin la posibilidad de sembrar y tener alimento para Chile. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que definir una política que no termine impactando tanto a los pequeños, a los medianos y a los grandes, porque al final también todos son perjudicados y este ciclo productivo termina afectándose. Pero no es este el momento, porque también hay una contingencia hoy día. Yo veo que lo que usted anunció, los 100.000 pesos por hectárea para quienes tienen uso de maquinaria, estaría solamente considerado hasta 5 hectáreas, por lo tanto serían 500.000 pesos, lo cual es insuficiente. Por lo tanto, si está pensando, subsecretario, en evaluar, revisar con los pocos recursos que tiene, pero tal vez con el diálogo con la DIPRES y Hacienda puede existir un mecanismo distinto que pueda apoyar y paliar para los pequeños, los medianos, y donde también se pueden, porque las grandes empresas tienen la posibilidad de ir a bancos, cualquiera sea, pero no así la pequeña y los medianos. Y por otro lado, como decía la diputada Navellán, la verdad que se requieren programas especiales, Corfo, otros debieran abrirse, o algunos otros nombres en los cuales se debe apoyar a la agricultura, porque si es que esto no es así, no resiste que ellos solo con sus propios recursos, y a veces se le han cerrado todas las puertas en los bancos. Entonces, por lo tanto, creemos que esto requiere y amerita tal vez un análisis mayor. Así que yo creo que frente a esta situación nos interesa conocer lo que usted nos vino a detallar con respecto a los proyectos que están en materia legislativa. Son los mismos que se venían tratando. Yo me imagino que en alguna otra oportunidad usted señalará cuáles son los proyectos que está planteando este gobierno, qué es lo que se va a realizar como tal, porque no veo al menos reflejado en el ámbito legislativo, en medidas muy prácticas que son para la contingencia hoy día, que tampoco nos satisfacen en su totalidad. Esperamos tener una propuesta mucho más, a lo mejor, contundente después del diálogo con la DIPRES. Gracias. Ahí sí. Muchas gracias, diputada Nullao. Diputada González. Gracias, presidenta. Bueno, muy buenas tardes, subsecretaria, por su intermedio también a todos mis colegas. Miren, yo la verdad creo que es bastante preocupante que a un mes prácticamente de la primera sesión que tuvimos en esta comisión, la respuesta respecto de cuál es la afectación de la disminución del 3% que se ha anunciado por parte de este gobierno sea prácticamente la misma, digamos. Lo estamos evaluando, lo estamos revisando, estamos levantando información, cuando eso no se condice de ninguna manera, subsecretario, por su intermedio, presidenta, con el cariz con que se instaló este gobierno, un gobierno de emergencia que se iba a hacer cargo de las problemáticas, que además tuvo que enfrentar una situación compleja respecto del alza de los combustibles. Entonces, yo esperaría, subsecretario, por su intermedia, presidenta, que podamos tener respuesta. Si se nos dice que se está evaluando eliminar algunos programas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los criterios? ¿Dónde se van a redestinar esos recursos? ¿Vamos a contar con ellos? ¿Se va a priorizar distinto? Pero no seguir teniendo la misma respuesta, porque la verdad es que esto genera mayor incerteza, mayor preocupación para aquellas
localidades y los distintos territorios que nosotros mismos también representamos. Y lo mismo sucede con el segundo punto, digamos, con cuáles son las medidas que se van a adoptar en una situación que está sucediendo hoy día. Y se entiende que pueden haber medidas de mediano, de largo plazo. Se entiende que tenemos que proyectar, ¿cierto?, también el desarrollo productivo, económico, desarrollo rural de nuestro país también, pero los problemas los tenemos hoy día. El problema de cómo va a aumentar el valor de la canasta básica y cómo se va a afectar la soberanía alimentaria, digamos, de nuestro país, lo tenemos hoy día. Entonces yo solicitaría, por favor, que podamos revisar esta situación, que podamos contar con algunas medidas y que quizás algunas no son tan complejas como parecieran, ¿no?, sino que tiene que ver con una voluntad y una decisión de dar certeza, de dar una claridad respecto de que existe conciencia de lo complejo que es todo esto y de cómo lo vamos a enfrentar. Vamos a tener, y va a tener alianza, subsecretario, en esta comisión para eso, pero necesitamos que se tome la decisión. Gracias, presidenta. Gracias, diputada González. El diputado Valdés tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar al señor subsecretario y agradecer su presentación. Quiero yo plantear un tema que a mi parecer y de más de 300.000 regantes y agricultores del país es muy importante, si me lo permite, presidenta. Yo hace 3 semanas presenté un proyecto de ley, el boletín 18.157-33, el cual busca prorrogar la inscripción de regularización de los derechos de agua, plazo que vence en mayo del 2027. Dicho proyecto pasó a la Comisión de Recursos Hídricos. Debido a su importancia, quisiera solicitar a usted, presidenta, y a esta comisión la posibilidad de solicitar dicho proyecto sea trasladado y visto por nuestra comisión para la urgencia necesaria. Muchas gracias, Bien, presidenta. Diputado, lo tenemos en consideración, lo vamos a reforzar para tomar el acuerdo en los varios, después de que terminemos con el subsecretario, y ya podemos ver un mecanismo en donde podamos pedir como comisión, si es que logramos el acuerdo, que llegue hasta la Comisión de Agricultura. Ahora, si el gobierno además quiere generar algún patrocinio o alguna urgencia, mucho mejor para poder comenzar a tramitarlo la semana siguiente, cuando volvamos de la distrital. Y por último, tiene la palabra el diputado Menchaca. Señor secretario, muy buenas tardes, por su intermedio a todos los colegas. La verdad que cuando uno escucha hablar de agricultura, yo la verdad que estoy re contento que usted sea el subsecretario porque conoce el tema y eso nos da tranquilidad a la gente del campo. Y sabemos que llevamos muy poco tiempo, ¿eh? Y se nos están cargando responsabilidades a este gobierno que son responsabilidades antiguas. Como hemos visto cómo se deterioró la acción agrícola y no tuvimos ninguna bandera de auxilio por parte de las administraciones anteriores. Y la verdad que nos damos cuenta que usted aquí, a pesar de esta verdadera emergencia agrícola que estamos teniendo hoy día, nos están dando tranquilidad en varias áreas. Lo que recién comenta el diputado de la provincia de Talca, del distrito 17, usted la otra vez respondió, dijo que estaban evaluando trasladar, que entrar a operar la ley en el año 2032, lo que nos da también mucha tranquilidad a todo el mundo agrícola. Ahora, hay temas que son sumamente importantes que yo creo que, porque se habla mucho de qué cosas queremos, también hay cosas que queremos que se puedan terminar. ¿Cómo ha sido el alza de las contribuciones? Que no han sido este gobierno. Empezaron con el gobierno de la presidenta Bachelet y se fueron, como todos los grandes impuestos los ponen paulativamente. Ahora les llegó a los agricultores, a los parceleros, costos altísimos que no son capaces de pagarlo. Y nadie se acuerda qué pasó cuando se puso la ley que iban a subir las contribuciones agrícolas. Es por eso que yo le pido que el ministerio pueda evaluar, porque ya pagaron contribuciones, ya pagaron impuestos. Yo siempre he dicho que la agricultura es siempre el patito feo. Se lleva todos los grandes problemas. Sabemos que, lo dije unas sesiones atrás, la agricultura está pasando por problemas complejos. Hoy, tener certeza de cómo vamos a poder vender es la clave. No sacamos nada con hablar de compra de insumos, de siembra, si no sabemos a cuánto vamos a vender.
Sabemos que oferta y demanda, libre mercado, pero la agricultura es muy complejo poder vivir de libre mercado. Así que yo, señor secretario, le agradezco la preocupación y comparto, sí, que es tiempo que se nos propongan cosas concretas que van a ir en auxilio de la agricultura. No queremos ver que después, como bien explicaba el colega Linco, que tengamos que estar dependiendo solo de rubros de importación. Yo creo que la alimentación de Chile debe ser producida acá en Chile. Muchas gracias, señor subsecretario. Presidente. Muchas gracias, diputado Menchaca. Ya le voy a subir el cargo. A mí me queda así una pregunta en la lámina, subsecretario, sobre las soluciones interministeriales. No alcancé a apuntar todo, saber si tenemos fechas estimativas para esas soluciones interministeriales que por lo demás se veían bastante atractivas para el mundo de la agricultura. Vamos a dar palabras para la respuesta, subsecretario, y usted ahí, bueno, o el director de EPA, ustedes van viendo cómo vamos respondiendo las preguntas. Subsecretario, tiene la palabra. Señora Presidente, un poco respondiendo parte de las consultas a la diputada González, está informado respecto a la baja del presupuesto, está claramente informado. Lo que sí es que normativamente nosotros no podemos exponer el monto mientras la DIPRES no lo formalice hacia el Ministerio, pero sí lo reflejamos en qué es lo que implicaba esta baja presupuestaria y cómo se había abordado servicio por servicio, no afectando, insisto, a los sectores más relevantes que están un poco dentro del Ministerio de Agricultura, INDAP, SAC, CONAF. No podemos correr el riesgo de que los agricultores pequeños no tengan sus actividades productivas un poco operando, no podemos correr riesgo de incendios forestales, de no tener recursos para la prevención de control de incendios, y no podemos correr riesgo también para exponer a nuestro país a problemas fito y zoosanitarios que hoy día nos permiten exportar a cualquier parte del mundo y tener a un país de la pequeña, mediana, gran agricultura libre de plagas y enfermedades. Así que apenas tengamos formalización de la DIPRES, ese mismo detalle se abrirá no solamente con el monto general, sino que caso a caso. Respecto al tema de las fechas de las soluciones interministeriales, nosotros estamos presionando tanto Ministerio de Hacienda como Energía, de tal manera de poder promover una modificación que sea atingente para que trate de solucionar la problemática de la forma más anticipada posible, entendiendo que el dolor hoy día del sector agrícola son los mayores costos, son la falta de liquidez y son sobre todo la proyección de su actividad. Eso es un tema que tenemos que abordar. En materia de proyectos de ley, se está trabajando estos proyectos que estaban expresados, muchos de ellos se están complementando porque son proyectos que a nuestra mirada, voy a poner un ejemplo, robo en sectores rurales, robo de insumos, maquinaria, insumos y maquinaria, ese era el tenor de la ley. Pero el robo rural es mucho más que insumo y maquinaria. Hoy día es la afectación que tiene el agricultor cuando le roban una bomba y no puede regar su propiedad porque no tiene energía eléctrica, o le roban 1 metro de cable y por lo tanto entre que la empresa le reponga el cable, que tenga que comprar cable nuevo, que empiece a operar nuevamente su sistema de riego, de control de helada, de operación de packing, el alcance es mucho mayor. Por lo tanto, esas son las modificaciones que se le están incorporando a proyectos como estos. En el caso de todo lo que es el control de ingreso o importación de productos desde afuera, productos ilegales de alimentos, vegetales, tiene otra implicancia, es el daño patrimonial que le hace a nuestro país, que hoy día tiene un costo tremendo por parte del SAC de mantener esta sanidad dentro del país. Nadie lo cuantifica,
Y además ese proyecto de ley también deja hoy día sin protección a muchos funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero que, haciendo la pega de fiscalización en los pasos fronterizos, no está 100% cubierto como lo está PDI, Carabinero o Aduana. Son profesionales que están expuestos con nombre y apellido y por lo tanto pueden ser víctimas de amenaza directa a su familia. Entonces también tenemos que resguardar la labor de fiscalización que hace uno de nuestros profesionales. Nosotros seguimos, insisto, hoy día tuvimos una reunión antes de venir a esta comisión con DIPRES respecto al tema presupuestario y también solicitándoles, y DIPRES así también lo validó, que en materia de emergencias agrícolas, la emergencia se da por una condición especial, no vamos a tener restricción. Eso dentro de las tranquilidades de la agricultura. Desde el punto de vista, nadie espera una emergencia, pero si existiera, DIPRES tiene obviamente fondos asignados para poder enfrentar de mejor forma. Lo que no queremos es vivir en una emergencia. Y aquí, y con esto termino, uno de los objetivos que tenemos quienes hemos nacido en el campo, vivido en el campo, es que lo que hay que garantizarle al productor es certeza. Un país no solamente tiene que vestirse de verde, vestirse de agricultura, sino que tiene que ser consecuente. Y eso habla de políticas públicas, leyes que garanticen la producción agrícola. En épocas de crisis, Primera, Segunda Guerra Mundial, Europa implementó políticas públicas porque se vio desabastecido de sus materias primas. Nosotros hoy día tenemos una política de libre mercado y estamos abiertos a mercados internacionales, pero eso funciona bien mientras hay estabilidad. Pasó en pandemia, que como bien dijo el diputado, al INCO, obviamente los mercados empezaron a priorizar a quién venderle y quién estaba dispuesto a pagar más. Había plata. Había plata. Nosotros, para no correr ese riesgo, tenemos que ser consecuentes con la actividad agrícola, y aquí llamo a todos los parlamentarios, diputados, senadores, que efectivamente las leyes que la actual administración promueva van a ser leyes en pro de garantizar estabilidad a la actividad agrícola, ¿sí? Esa es la prioridad hoy día, y un agricultor lo que necesita son reglas claras, que ante cualquier problema no sea él el primer apuntado con el dedo, que este mismo proyecto hoy día o programa de parcelaciones que afecta directamente a la actividad agrícola, el que divide parcela no lo hace por puro gusto, por lo menos el agricultor de historia, el agricultor de verdad, efectivamente, ese no parcela por puro gusto, parcela porque la rentabilidad de su predio no le da para seguir pagando contribuciones caras, impuestos caros, normativas que lo restringen en sus sistemas productivos. Así que yo ahí le agradezco y veo que está la mayor de la disposición para fomentar, corregir o modificar leyes que hoy día están perjudicando a nuestro sector, que es tan relevante por política pública. Por su intermedio, señor presidente. Subsecretario, y respecto a la consulta sobre el impuesto específico para los agricultores, ¿esa respuesta la tiene acá? La tengo, pero está planteada también Hacienda, ¿sí? Así como lo que es horarios punta a energía, y vamos a seguir insistiendo y apurando con las reuniones que sean necesarias con el ministro de Hacienda y el ministro de Energía. Bien. Muchas gracias, subsecretario. ¿Le damos la palabra al director de ODEPA o sí? Por favor. Sí. Muy breve, si es que tenía apuntes. Muy breve, para solamente que los pueda aclarar, soy desarrollar. subdirector subrogante de ODEPA. Perdón. Excuso a mi directora nacional subrogante, quien hoy día se encuentra en un encuentro del Centro de Información de la Cadena Láctea en la ciudad de Osorno, junto a la Fundación para la Innovación Agraria y el sector productivo. Importante medio, en el fondo, de comunicación e información de indicadores de la cadena. Solo responder una pregunta que tiene que ver con importación de fertilizantes desde Bolivia.
podemos mencionar, hemos tenido en este plan de acción de fertilizantes reuniones con algunas empresas importantes de fertilizantes de importación, y sí, ya está empezando a ingresar fertilizantes desde Bolivia. Lo que no quita que hagamos las gestiones con Cancillería para poder obviamente favorecer la entrada oportuna y ojalá con el correr del tiempo mayor importación. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, subdirector subrogante. ¿Está bien ahí? Bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Sub. Perfecto. Le agradecemos al subsecretario y por supuesto a los profesionales que lo acompañan. Damos espacio entonces para los puntos varios. No sé si les parece, voy para allá, sí. No sé si les parece que podamos tomar un acuerdo a la solicitud. Sí, voy para allá. A la solicitud del diputado Valdés, que nos va a permitir poder, ¿no es cierto?, discutir la próxima semana el proyecto que aumenta el plazo a la inscripción de los derechos de agua para poder cambiarlo de comisión. Lo que tenemos que hacer es tomar un acuerdo, todos los parlamentarios que estamos presentes en esta comisión, y solicitarlo como Comisión de Agricultura en sala y que pueda volver y así discutirlo, ¿no es cierto?, comenzar a discutirlo la próxima semana. Sí, tiene que ser por una... no, acá primero tomar el acuerdo por mayoría. ¿Hay acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Acordado, presidente. Hay acuerdo. Entonces, lo vamos a solicitar como comisión inmediatamente a recursos hídricos y posteriormente a eso poder empezar a discutirlo acá. Damos espacio para los puntos varios. Diputado Alín. Es que la próxima semana es distrital. Vamos a el proyecto, la discusión del proyecto. ¿Sí? Disculpe, Presidenta, pero a mí no me parece que sea solo el proyecto, porque en primer lugar, esa solicitud se va a poder hacer recién el lunes 4 de mayo. Por lo tanto, el martes 5 de mayo, claramente no vamos a poder ver el proyecto. No, es que el secretario me indicó que podíamos solicitarlo mañana, por eso... Pero va a depender... Ya, ¿cuál es su propuesta, diputada Navian? No, mi propuesta es que tengamos algún otro punto, y yo lo que propongo es que invitemos al ministro de Agricultura, porque a mí me gustaría tener la visión del ministro de Agricultura respecto del proyecto de parcelaciones, y además a esa altura... Yo espero, sinceramente, que haya una respuesta de parte de IPRES y del ministro de Hacienda respecto del tema del específico, porque si no, capaz que tengamos a todos los agricultores en huelga en el sur de Chile. Gracias, Presidenta. Bien, ¿hay acuerdo a la solicitud de la diputada Navian? Sí, a que venga el ministro. No, sí estamos de acuerdo, pero es que hay que considerar de que hay algunas invitaciones que están pendientes de la última vez, que pareciera que quedaron en... Ya. Sí. A ver, la semana anterior... Sí, Rosero, sí. Dame un momento, diputado. La semana anterior se acordó invitar al señor Camilo Guzmán para la sesión del 5 de mayo. Pero, diputada, déjeme terminar de leer para poder tomar los acuerdos. Se acordó invitar al señor Camilo Guzmán para la sesión del 5 de mayo, presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos, a fin de que se exponga sobre la situación del sector agrícola en Chile. Se acordó invitar al señor Ramón Enrique Salvo, presidente de la Asociación Arrocera de la ciudad de Parral, para la sesión del martes 5 de mayo, para que se refiera a las necesidades e inquietudes que actualmente atraviesan. Por eso, no sé si les parece, diputada. Diputada, no le he dado la palabra. Diputada, deme un segundo. Ah, perdón, es que como dijo... Es que, por eso... propuse los varios y después de proponer los varios, ver la tabla. Pero podemos extender por 5 minutos para poder hacer. Ya, ¿en qué no estaba de acuerdo, diputada? Presidenta, es que creo que es tan grave el tema de los agricultores hoy día, que más que escuchar a que venga cada uno a decir cuál es su problema específico, que todos sabemos cuáles son los problemas que tienen, lo que necesitamos es escuchar cuáles van a ser las soluciones. Entonces, a mí me parece mucho más importante escuchar, efectivamente, si es que hay alguna solución de DIPRES, porque no sacamos el problema específico de cada gremio de agricultores, en cada lugar de Chile, los que estamos aquí los conocemos de memoria. Entonces, lo que necesitamos es saber cuál es la solución que nos propone el Ejecutivo. Me parece más importante. Vuelvo a preguntar entonces, ¿hay acuerdo para invitar, tomando en consideración que el acuerdo para invitar
A las otras dos, los otros dos invitados está tomado de la semana pasada. ¿Hay acuerdo para invitar entonces a el ministro y también y la respuesta de IPRES, al ministro de Agricultura? ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Está de acuerdo? Diputada Nullao. Presidenta y diputada Navillán, nosotros escuchamos al ministro, escuchamos sus 5 ejes estratégicos que pretende implementar. Y yo no estoy de acuerdo que él venga a ser tan autorreferente como lo fue ese día, y por lo tanto, por el respeto que el cual he seguido al subsecretario en las 2 exposiciones que ha venido, ha tenido la claridad de plantear qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Hoy día le he escuchado que espera que la DIPRES refrende cuáles van a ser aquellas medidas y dónde se van a tomar. Por lo tanto, el trabajo que se está haciendo obedece prácticamente a un trabajo que también requiere, me imagino, un tiempo para que él nos pueda señalar. Y efectivamente lo que sí falta, en cuanto a lo que usted pregunta, es qué es lo que va a hacer en el corto, mediano y largo plazo. Porque todos podemos criticar lo que ha pasado con la agricultura y tenemos esa radiografía clara, como dice la diputada. Escuchamos a muchos gremios acá, incluido a Camilo, y todos planteaban de que el gobierno del presidente Gabriel Boric, el gobierno anterior y los gobiernos anteriores, ninguno de ellos tuvo la capacidad de tener un aumento presupuestario en agricultura y ninguno de ellos generó nuevo mecanismo para resolver los problemas que se estaban generando. Y hoy día seguimos teniendo estos problemas y más se agravan con el alza del combustible y más se agravan con situaciones como lo que está ocurriendo hoy día, porque la agricultura es tan frágil. Si no estamos preparados con aduanas, si no nos preparamos y no nos tenga que llegar nuevamente la influenza aviar y otros, la verdad es que existe una serie de fragilidades, por lo tanto hay que tener también muchos proyectos, muchos programas que nos permitan avanzar, y ese diagnóstico yo creo que el subsecretario lo tiene y a mí me ha dejado claro, pero escuchar al ministro para que nos venga a contar los 5 ejes, si el subsecretario ya nos ha esbozado en qué estamos, diputada. Entonces, una semana posterior, yo creo que me imagino, y si la DIPRES no lo tiene resuelto, será la subsiguiente, pero en ese análisis yo le concuerdo y le digo a usted, no sé qué es lo que se puede hacer. Y me gustaría que el subsecretario nos dijera, ¿se puede en esa semana o tiene que ser una semana posterior? Perfecto. La DIPRES se excusó argumentando que no tenía competencias para asistir a la comisión. Le voy a dar la palabra al diputado Alinco para que después decidamos cómo armamos la tabla. Diputado. Micrófono encendido. Ahora sí. No, a mí me preocupa porque está buena la exposición, pero en el fondo no nos queda nada. Nos vamos con las manos vacías con el respeto de nuestros invitados. Planes por aquí y por allá, pero concretamente nada y la cosa está apretando en el campo. Entonces, yo lo que habíamos planteado en la sesión pasada, tenemos que irnos a agarrar el toro por las astas. Y aquí tenemos una instancia nosotros como parlamentarios que es bastante fundamental, que es lo máximo que podemos hacer nosotros, que es una sesión especial sobre el tema. Y esa es la propuesta que yo traigo que los antecedentes, pero todos conocemos el tema, está dentro del artículo 32, en fin, tenemos esa facultad. Pero yo quisiera ver la posibilidad que sea la comisión, nosotros como comisión, que no sea René Alinco ni la diputada, que sea este cuerpo colegiado, quien busquemos las firmas, reunamos los antecedentes y provoquemos una sesión especial en sala con la presencia del ministro de Agricultura, con el ministro de Hacienda, ¿cierto? Y el ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Fomento y Turismo. Bueno, o puede ser otra persona aquí, pero el ministro de Agricultura y el ministro de Hacienda tienen que estar. Pues yo quisiera que sea como cuerpo colegiado, o sea, hacer
porque aquí no gana ni la izquierda ni la derecha, porque ni la oposición ni el oficialismo. La cosa va a apretar, entonces yo quiero proponer concretamente eso, si es posible, llegar a un acuerdo como comisión, usted tiene que llamar, por presidente, por supuesto, para citar o invitar a los ministros, al Ejecutivo, para después de la distrital y tocar el tema. Ahí ya van a estar los antecedentes que planteaba el señor subsecretario, antecedentes ya en la mano. Ya. No, sesión especial en la sala. Diputado. Eso, concretamente. Diputado, a ver, el secretario de la comisión nos va a ilustrar porque la semana pasada hicimos la misma pregunta y de acuerdo al reglamento esto requiere la firma, 52 firmas de los comités. Entonces, le voy a dar la palabra a el secretario para que nos pueda ilustrar y después de eso tomamos acuerdo de la tabla de la próxima comisión. Gracias, presidente. Efectivamente, para pedir una sesión especial se requiere que 52 firmas lo soliciten. No basta con que sea la comisión la comisión podría acordarla y la sala, mientras no se tenga las 52 firmas, no hace nada. Seamos prácticos, si el reglamento, si fuese por el reglamento aquí no avanzamos nada. La idea es tomar un acuerdo como comisión y estoy consciente que hay que juntar las 52 y tantas firmas. Pero nosotros vamos a llegar a nuestras respectivas bancadas y vamos a decirle, mire jefe de bancada o bancada completa, tenemos un acuerdo tácito o, en fin, no reglamentario, pero un acuerdo en la comisión para realizar una sesión especial. Cambia la cosa. Igual lo podemos hacer en forma individual, pero lo podemos llevar el mandato, aunque sea de hecho, el mandato de hecho, digamos, un acuerdo de hecho, a nuestras respectivas bancadas. Eso es. Bien, diputado, insisto, es el reglamento el que establece una forma de solicitar las comisiones especiales y para eso le dimos la palabra a... Sí, voy. Vamos a pedir, por favor, el acuerdo para extender 5 minutos para tomar acuerdo de tabla. De todas maneras, lo voy a presentar en el reglamento, sin reglamento, voy a presentar esto. ¿Está bien? Diputado, está bien. Perfecto, si eso es el procedimiento no hay ningún problema. ¿Tomamos acuerdo para la tabla? ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, para la próxima sesión, voy a volver a repetir, quedaría invitado el señor Camilo Guzmán, presidente de la Asociación Gremial de Agricultores, Ramón Enríquez, presidente de la Asociación Arrocera de la ciudad de Parral, tal como lo solicitó la diputada Navellán, invitado entonces el ministro de Agricultura. ¿No hubo acuerdo por el ministro? No, ya. Presidente, diputada. Presidenta, se van a invitar al presidente del Gremio de Agricultores Unidos, entonces yo pido, por favor, se invite también al presidente del Gremio de Agricultores Malleco y al presidente de la SOFO. Perfecto. ¿Hay acuerdo para los invitados de la diputada Para que Navellán? expongan todo, no, para Alcanza que todos el tiempo, expongan, alcanza el tiempo. y no solamente una persona con ¿No hay una acuerdo? postura. No hay acuerdo. Entonces yo no doy el acuerdo tampoco para lo otro, porque ¿sabe lo que pasa? Mire, yo voy a Pero, ser diputada, súper realista. diputada. Vamos a escuchar la visión de un dirigente gremial que lo que está proponiendo es algo que es un pésimo proyecto. Y nosotros ya tuvimos durante el ejercicio del año pasado exponiendo a este señor sobre un proyecto de ley y que todos los demás dirigentes de gremio de todo Chile dijeron que era un mal proyecto. Entonces, ¿qué queremos? ¿Hacer el show de nuevo? Gracias, Presidenta. Diputado. Esto... A ver, diputado, tome la palabra con el micrófono. Diputado, lo llama al orden. Diputado, lo llama al orden para poder, a ver, al orden porque mire, pida la palabra si yo no tengo ningún problema. Diputada Navellán, por favor. Estamos tratando de tomar acuerdo para ver qué tabla vamos a tener en la próxima sesión. Lamento, diputado Alinco, no poder decirle que bueno ante algo reglamentario. Lamentablemente no puedo decirle que sí. Cada uno de nosotros podrá pedirlo a sus respectivos comités para juntar la firma. Diputado, hágalo en el micrófono. Secretario, ¿cuál es el acuerdo para una sesión especial? Entonces, pues, diputado, no le estamos negando la posibilidad. Podemos hacerlo cada uno en nuestros comités. Podemos citar al ministro.
Entonces, entonces, está el acuerdo para que el subsecretario vuelva a venir la próxima sesión con la información, con la respuesta que requieren los diputados. No, el subsecretario. El subsecretario. ¿Hay acuerdo para que la próxima sesión venga el subsecretario? ¿No hay acuerdo? No hay acuerdo. Es que estamos fuera de tiempo, nos queda un minuto, entonces la DIPRES se excusó para poder venir. Entonces quedan solo los invitados que estaban acordados la semana siguiente. Y el proyecto de ley, si es que se traslada, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.